Estas son 12 cosas que no sabías sobre el sistema electoral de Estados Unidos, y les prometo que algunas son muy raras. Hola amigos y amigas, les damos la bienvenida a Política para Millennials, streameando desde el Salón Oval de la Casa Blanca, como verán, para presentarles el informe más completo que vas a ver sobre las elecciones en Estados Unidos. En el video anterior, que si no lo viste te dejo el link acá arriba, te contamos cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, que tiene un sistema en donde el presidente no se elige directamente por el voto popular. Ahora te vamos a contar 12 curiosidades que probablemente no habías escuchado, que hacen del sistema político estadounidense uno de los más raros y únicos del mundo. Gracias por ese like que nos ayuda un montón, y suscríbete para seguir discutiendo y analizando la política nacional e internacional. Ahora sí, vamos con la primera. Dato número 1. ¿Por qué en Estados Unidos votan los martes? La ley federal de Estados Unidos establece que las elecciones deben realizarse cada 4 años el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Pará. ¿Quisiste decir el primer martes de noviembre? No, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, que este año toca el 5 de noviembre. Lo que significa que las elecciones no pueden realizarse el 1 de noviembre. Esto es porque el 1 de noviembre en Estados Unidos es una festividad religiosa, que es el Día de Todos los Santos, con lo cual, bueno, no se pueden realizar las elecciones durante una festividad religiosa. Eso es raro porque ese día no es un feriado para ir a votar, sino que es un día laborable como cualquier otro. En Estados Unidos vos vas a laburar y después vas a votar, o al revés. O al revés, así o sería. conseguís algún permiso para ir a votar, o vas antes. Sí, vos tenés que buscar la manera de ir a votar, o, vamos a decirles más adelante, buscas alguna de las alternativas de votación adelantada. Pero no me quiero adelantar, eso suele suceder bastante y más todavía durante las últimas elecciones. Todo esto ocurre por una costumbre muy vieja que tiene Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos, bueno, siempre le dio mucha importancia a la religión, como acabamos de decir. De hecho, las comunidades que fundaron Estados Unidos, las primeras colonias que fundaron Estados Unidos, son comunidades protestantes que escaparon de la persecución religiosa en Gran Bretaña y querían consolidar, digamos, una nueva nación como un lugar desde el cual puedan practicar libremente la religión. Cuando definieron el sistema electoral, plantearon que las elecciones no se podían realizar el día domingo, porque el domingo es día de descanso religioso y la gente tenía que ir a la iglesia. La otra razón por la cual se hace un martes, que parece un día tan random, es que en general los votantes para ir a votar tenían que realizar largos viajes hasta los centros de votación y no existían los métodos de transporte, los medios de transporte que existen hoy en día. Tenían que hacer largos viajes en carreta hasta estos centros, entonces necesitaban bastante tiempo para poder viajar. Entonces se tomaban el día lunes para realizar el viaje, después del domingo de descanso religioso, como dijimos, y el martes iban a votar. Hoy tal vez esto no tiene tanto sentido, pero bueno, cuando un sistema funciona durante 200 años es bastante difícil cambiarlo. Dato número 2. Para votar no te pueden pedir el documento en Estados Unidos porque no existe el documento nacional de identidad a nivel nacional. Esto también es diferente a la mayoría de los países y se debe también a una cuestión cultural y política que tiene el país. La justificación que se da es que la libertad individual está por encima de cualquier otro derecho y se considera que darle los datos personales al gobierno federal es una intromisión intolerable a la vida privada de las personas. O sea que darle tus datos personales a Google o a ex de Elon Musk también es una intromisión a la privacidad. No, en ese caso está bien. En ese caso se está bien. Se considera que está bien. Sí. Porque... Pero no, Okay. En Estados Unidos tanto, al igual que en Gran Bretaña, por ejemplo, existe esta costumbre. No existe un documento unificado porque, bueno, hay cierta sospecha respecto a el poder federal y hay que limitar ese gobierno lo más posible y que no se entrometa en la vida privada. Esto conlleva varios problemas. Por ejemplo, el delito de robo de identidad es un delito que es bastante más común en Estados Unidos que en otros lugares del mundo, porque solo basta con demostrar que sos otra persona sin tener el documento que lo respalde, porque no existe ese documento, para, bueno, por ejemplo, tratar de acceder a las cuentas bancarias de esa persona. O como hacen muchos que intentan diferentes tipos de fraude financiero, fiscal y financiero, bueno, para evadir crean empresas ficticias a nombre de otra persona y sirve para lavar, para evadir dinero de actividades ilícitas. O sea, por ejemplo, yo puedo, si nosotros nos parecemos más o menos, yo puedo ir con alguna documentación tuya y decir que soy vos y votar por vos. Sí, en cierta medida sí, no sé si nos parecemos. Ahí, ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Le robo la identidad a mí y voy a votar?
No, de hecho, en muchos de los estados, por ejemplo, ni siquiera hace falta presentar una identificación con foto. En algunos estados te permiten votar con una factura de luz, factura de gas, con, por ejemplo, los extractos de los estados de la cuenta bancaria. Con eso alcanza. Algunos otros estados no, te piden foto, te piden por ejemplo el pasaporte, te piden el registro de conducir. Y el registro de conducir en general es la tarjeta identificatoria más común, que se entiende, lo más parecido a un documento que tienen ellos es el registro de conducir, que en general todos los mayores de 18 años tienen. Han habido bastantes intentos por cambiar esto, por incorporar un registro nacional de identidad único, pero han fallado todos los intentos. Y a lo sumo, lo que se llega en algunos casos es a los estados expedir una tarjeta de identificación, pero es provisional y solo vale para ese estado para votar en esa elección. Dato número 3. En Estados Unidos no es obligatorio votar y por eso las tasas de participación electoral son de las más bajas del mundo. En Estados Unidos no tiene penalización no ir a votar, como en Argentina, por ejemplo, que hay algún tipo de penalización por más que sea una multa económica muy baja. Eso y el hecho de que todo el trámite sea bastante complejo para votar, en general conspira contra la participación de la gente. Esto es bastante llamativo teniendo en cuenta lo importante que son las elecciones de Estados Unidos, no solamente para los ciudadanos de Estados Unidos, sino para los de los demás países del mundo, con lo cual uno consideraría que es importante que los norteamericanos vayan a votar en sus elecciones. Pero la verdad es que las tasas de participación casi nunca pasan del 60%. Normalmente oscilan entre el 50 y el 60%. Pero en 2020, en las elecciones de 2020, en las cuales fue electo nuestro anfitrión Joe Biden, participó un 66,8% del padrón electoral. Y esa fue la tasa de participación más alta en una elección en 120 años. Es decir, desde 1900, que el presidente en ese entonces se llamaba William McKinley, republicano, le ganó a su rival demócrata que se llamaba William Jennings Bryan. Desde ese momento pasaron 120 años hasta que se registre una tasa de participación que supere por mucho el 60%. O sea, ¿se podría decir que Joe Biden fue el presidente más votado de la historia? Sí, fue efectivamente el presidente más votado de la historia. Ya lo Sleepy. Sleepy Joe. Dato número 4. En Estados Unidos no podés votar si no te registraste antes de la elección. Otra complicación que tiene el sistema norteamericano que hace que muchos se olviden de hacer el trámite previo de registrarse y después se queden sin poder votar el día de la elección. Lo que pasa bastante seguido en Estados Unidos. En algunos estados te ofrecen la posibilidad de registrarte el mismo día de la elección, pero no es lo más común. Dato número 5. En Estados Unidos no hay un único método de votación, sino que hay diferentes modalidades que dependen de cada uno de los 50 estados. El método más común de votación en Estados Unidos es el voto presencial el mismo día de la votación. El votante va al centro de votación, toma una boleta, que en general es un sistema de boleta única en Estados Unidos, elige, tacha en la boleta los candidatos que quieren votar en cada una de las categorías que están en juego. Luego, esas boletas se escanean con una máquina y se cargan electrónicamente esos datos. Tiene sus riesgos el sistema, pero es el método más confiable porque en todo caso se pueden auditar las boletas si hay algún tipo de cuestionamiento. Aproximadamente 42 estados utilizan diferentes variantes de este método, entre ellos algunos de los más importantes como California, Nueva York, Florida, Ohio, Minnesota. Luego, hay 8 estados que tienen un voto totalmente electrónico. El día de la votación vas a una máquina, elegís el candidato que te parezca a vos y de alguno de esos estados, después de elegir ese candidato, te dan un recibo de papel como respaldo. Son cada vez menos los estados que utilizan este sistema, que es totalmente electrónico porque no es auditable y porque se cree que está expuesto a ataques cibernéticos, hackeos, a que pueda ser manipulado. Por eso la mayoría de los estados, que son apenas 8 en esta elección, que han venido utilizando este sistema, siempre tratan de generar algún tipo de respaldo en papel. Existen algunos ejemplos como Luisiana, que lo tengo acá detrás, perfecto, ahí, que siguen utilizando un sistema de votación totalmente electrónico, pero la mayoría de los estados han incorporado un respaldo en papel. También está la opción de votar de manera anticipada. En general, la forma de votación anticipada más común es por correo, como alternativa a ir al centro de votación. Los electores pueden pedir sus boletas desde sus casas, se las mandan por correo. En algunos estados se puede hasta 5 días antes, en otros se puede
hasta 45 días antes, y están todos dentro de ese margen, reciben las boletas en su casa, eligen a los candidatos y después las envían también por correo a los centros de votación o las dejan en algún lugar designado por el condado específico. Todos los estados, hoy por hoy en Estados Unidos, permiten votar por correo, aunque hay algunos casos en los cuales que tenés que dar una justificación o una razón de por qué no puedes ir a votar. En muchos otros, por ejemplo, puedes ir a votar por correo sin mediar ninguna razón. En 8 estados, la votación se realiza casi exclusivamente por correo postal. Es decir, directamente o no hay centros físicos de votación o solamente hay unos pocos centros muy limitados por las dudas en los días de la elección. Después también podés votar de manera anticipada, pero yendo al centro de votación antes de la elección, de modo presencial. En 46 estados, si vos no tenés ganas de hacer una larga fila el día de la votación, bueno, podés ir antes, dejás tu voto y lo cuentan recién el día de la elección. Y no hay tantas restricciones para hacer eso. Cada estado después tiene su propio enfoque sobre qué tecnología, sobre qué sistema usar, y que depende un poco de la legislación, las circunstancias y los recursos disponibles que tenga ese estado. Por ejemplo, durante la pandemia se difundió muchísimo más el voto por correo, por la población que había en situación de riesgo, que no quería acercarse hacia los centros de votación, y había casos, por ejemplo, como en Texas, que podías votar desde el auto. Te llevaban la urna hasta el auto y votabas. Dato número 6. Si votaste por correo y te arrepentiste, no te preocupes, puedes cambiar tu voto. No es lo más común, pero en un pequeño número de estados, como Wisconsin y Minnesota, los votantes tienen la opción de cambiar su voto después de haber votado por adelantado, siempre y cuando esto sea antes del día de la elección. Para eso, los votantes deben contactar a las autoridades electorales, solicitar la anulación de su anterior voto y emitir un nuevo. Claro, tiene que ser sí o sí antes del día de la elección para el cambio. No puedes ir a la mañana a votar y a la tarde decir no, me arrepentí. No, exactamente. Tiene que ser antes del día de elección, solicitar la anulación y emitir un voto nuevo. Raro. Dato número 7. Pueden existir electores infieles que voten contrario al mandato para el cual los eligieron. ¿En serio? Sí. ¿Infieles? Infieles. Rata inmunda. Animal rastrero. Como ya les dijimos, los ciudadanos no eligen al presidente sino a los electores, que después van a elegir al presidente. Y si todavía no sabes por qué este sistema funciona así, acá arriba tenés el enlace a este video donde te lo explicamos paso a paso. Pero como en muchos estados estos electores no tienen una obligación legal de elegir al candidato para el cual fueron votados, pueden hacer lo que quieran. Y ha habido casos en los cuales estos electores se cortaron por sí solos y eligieron el candidato que se les cantaba. Por ejemplo, en las elecciones de 2016, en las que Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, fueron las elecciones con más electores infieles en la historia. Ese año muchos, para dejarme adivinar, muchos republicanos se dieron vuelta y votaron por Hillary. No, ninguno votó por Hillary de los republicanos. Ah, al revés. No, tampoco. En general, hubo tanto demócratas como republicanos que no estaban contentos. Bueno, Trump porque era un candidato muy inusual para el establishment republicano, y Hillary porque era un candidato que repelía bastante a ciertas bases más progresistas porque se decía que era una figura del establishment. Con lo cual, por ejemplo, en el estado de Washington, no de Washington, la capital DC, sino el estado de Washington, si querés ponerme el mapa general, ese perfecto, Washington acá arriba. Descubrí que DC no está en el estado de Washington. DC está por acá, más o menos, que es el distrito de Columbia, District of Columbia, ahí abajo, exactamente, de hecho, esa es la capital federal. En cambio, el estado de Washington es algo diferente. Sí, en el estado de Washington, por ejemplo, 3 electores demócratas no votaron por Hillary Clinton, sino por Colin Powell, que es el ex secretario de Estado de George Bush hijo, ¿sí? Y hubo otro elector de Washington que votó por una líder indígena que se llamaba Fate Spotted Eagle, o Águila Manchada de Fe, que tenía mucha ascendencia en esa región. ¿Para qué eran de otros partidos? Eran candidatos independientes, porque vos no tenés la elección de elegir a nadie en particular. Podés elegir a cualquier figura. Ya vamos a ir a eso igual. También un elector demócrata de Hawái votó a Bernie Sanders, que es el que había perdido la elección primaria con Hillary Clinton. Y después 2 republicanos, descontentos con Donald Trump, eligieron a otros 2 candidatos, uno que es Ron Paul, un semilibertario, y otro votó a John Kasich, que era un republicano moderado. Che, curioso eso, porque esos votos son absolutamente simbólicos. O sea, Bernie Sanders no iba a ganar. No iba a ganar. La candidata indígena tampoco. O sea, ¿para qué se hace? En general son para mostrar un descontento con, digamos, los diferentes candidatos y de algún punto dar alguna declaración. Y en general, independientemente de que sea simbólico en términos de elección,
queda en la historia ese como una persona que obtuvo un voto electoral para la elección de Estados Unidos, con lo cual, digo, le da cierta proyección a esa figura. Y a veces no son simbólicos, sino que, como vamos a ver más adelante, pueden definir una elección estos electores infieles. Dato número 8. ¿Qué pasa si hay empate o si ninguno de los dos candidatos llega a los 270 electores que se necesitan para ganar? Bueno, en ese caso, el presidente lo elige directamente la Cámara de Representantes y al vicepresidente lo elige el Senado. ¿Ha pasado en la historia? Sí. Ahora te cuento un caso. Un caso. Teóricamente pueden elegir a cualquiera. No tienen por qué elegir ni siquiera a los candidatos que estaban en disputa. Siempre y cuando cumplan los requisitos que tiene cualquier presidente de Estados Unidos para ser electo, que es ser nacido en Estados Unidos, tener residencia durante, creo que son 14 años, y no tener menos de 35 años. Por ejemplo, imaginemos un caso en los cuales hay una mayoría demócrata en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, y en el Senado hay una mayoría republicana. Tranquilamente se puede elegir una fórmula, por ejemplo, los demócratas eligiendo a Taylor Swift y los republicanos pueden elegir a Chuck Norris, que es un republicano. Una fórmula, yo la votaría. ¿Pero llega con la edad Taylor Swift? Taylor Swift creo que cumple, que corríjame los Swifties, pero creo que cumple 35 a fin de año. Así que vamos, Taylor, que llegamos. Yo estoy, Sí, ¿ya estás también? ¿Llegás? ¿Te imaginas No cumplís con el requisito de ser ciudadano estadounidense, me parece, Juanma. Dije que yo estoy para que Taylor sea candidata. Bueno, esa es otra cosa. También estoy para que Lali sea presidenta de Argentina y para esa bilateral. Estoy para esa bilateral Taylor-Lali, ¿o no? Puede ser. Lo más común, de todos modos, cuando nadie llega a los 270 electores, es que se vote al candidato que fue más votado, por más que no tenga 270. Pero ha habido polémicas en el pasado. Por ejemplo, en el 1824, ya hace exactamente 200 años, Andrew Jackson, el candidato de ese entonces, más votado, obtuvo más votos populares y más votos electorales que el segundo, que lo perseguía, que es John Quincy Adams. Pero como no consiguió la mayoría de los votos electorales, la Cámara de Representantes decidió elegir al segundo que estaba en disputa, justamente Adams. Esto se conoció como el trato corrupto, the corrupt bargain, y bueno, es un caso bastante bochornoso en las elecciones, en la historia de Estados Unidos. Dato número 9. Un candidato puede ganar por el voto popular y aún así perder la elección. El ganador de cada estado se lleva todos los electores en 48 de los 50 estados, excepto los estados de Nebraska y de Maine. Por eso puede ser que un candidato tenga más votos pero pierda en el colegio electoral, que es el que realmente decide. Esto pasó solamente 5 veces a lo largo de la historia: en 1824, que les acabamos de comentar, en 1876, en 1888 y después pasó un siglo hasta que volvió a ocurrir en las elecciones del año 2000, en las que el demócrata Al Gore sacó más votos que el republicano George Bush, pero perdió por los votos electorales. Una elección igualmente que fue bastante cuestionada, porque todo se decidió en el estado de Florida, donde, bueno, la elección estaba voto a voto y finalmente la Corte Suprema frenó el conteo de los votos, frenó el recuento de los votos y dio por ganador a Bush. Después pasó de nuevo en el 2016, cuando Hillary Clinton le ganó a Donald Trump. En términos de votación popular, obtuvo casi 3 millones de votos más, pero el que fue elegido fue Trump, gracias a una victoria ajustada que consiguió en varios de los estados clave de esa elección. Dato número 10. Los estados pequeños y rurales tienen un peso desproporcionado para su tamaño. En el colegio electoral, cada estado tiene un número de electores que, como les dijimos, es equivalente a la representación que tiene en el Congreso, o sea, 2 senadores y un número de representantes proporcionales. Eso le da más peso relativo a los estados pequeños, ya que todos tienen un mínimo de 3 electores, más allá de la población que tengan. Y esto en general tiende a favorecer a estados que en general tienen una población más rural, blanca y con menor nivel de estudios universitarios en el medio de la población, y los grupos que tienen más estudios universitarios y también los grupos hispanos y afroamericanos, que demográficamente tienden a vivir en las grandes ciudades. O sea, proporcionalmente los estados rojos, los republicanos, están mejor representados que los estados azules, los demócratas. Y esta es una de las razones por las cuales los republicanos tienen más chances que los demócratas de perder por el voto popular y aún así ganar la elección. Dato número 11. La división entre estados azules y estados rojos es bastante nueva. Los demócratas se identifican con el color azul y los republicanos con el rojo. Por eso se habla de estados azules, que ganan los demócratas, y estados rojos, que ganan los republicanos. Pero esta división apenas existe desde las elecciones de 2000, en las que Bush le ganó a Al Gore. Antes, en los 70 y 80, solía ser al revés: rojo para los demócratas y azul para los republicanos, que en general es más común porque en las democracias occidentales el rojo está asociado a los partidos socialdemócratas
y el azul a los partidos conservadores. Estás diciendo que Kamala Harris es comunista. No, pero es el ala más progresista dentro del sistema bipartidista norteamericano, aun cuando no pueda extrapolarse ese sistema a otros sistemas del mundo, porque históricamente el Partido Demócrata no ha sido siempre especialmente progresista. Pero bueno, para la elección, por ejemplo, del año 2000, que fue un poco la que se definió esta división entre azules y rojos, fue una de las elecciones más parejas. Como vimos, se definió solamente por un estado, Florida, y durante las semanas anteriores, como todo estaba tan peleado, los diferentes noticieros mostraron un montón de gráficos con los estados de cada color y se llegó al consenso de que los demócratas son los azules y los republicanos los rojos, y así quedó establecida la división entre estados azules y rojos. Dato número 12. La división entre el Partido Demócrata como el Partido Progresista y los republicanos como el Partido Conservador no siempre fue así. De hecho, antes era exactamente al revés. Cuando Abraham Lincoln fundó el Partido Republicano en 1854, representó los sectores abolicionistas, urbanos y más modernos del norte del país, mientras que los demócratas representaban al votante rural y, en general, a las poblaciones esclavistas del sur de Estados Unidos. Mira vos, Abraham. Abraham, sí. Abraham. Ok. Luego Estados Unidos tuvo presidentes republicanos que incluso fueron bastante progresistas para su época. Por ejemplo, Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, progresista. Sí, Teddy Roosevelt, bueno, por ejemplo, implementó varias regulaciones a las grandes corporaciones, buscó proteger los recursos naturales del país. Es un presidente igual que tuvo bastantes fases diferentes, pero a grandes rasgos era un presidente dentro de la política norteamericana de avanzada. Recién para 1933, con Franklin Delano Roosevelt, el sobrino de Teddy, demócrata, el Partido Demócrata a partir de ahí abrazaría las ideas de un estado de bienestar, que impulse la economía, que garantice derechos sociales, y ahí el Partido Republicano empezó a situarse en la vereda de enfrente. Pero hasta los años 60, la división norte-sur, entre un norte más industrial, más moderno, más progresista, y un sur más rural y más, bueno, antes esclavista, después segregacionista, fue más importante que la ideología para definir la identidad partidaria. De hecho, uno de los políticos más racistas, segregacionistas que tuvo la política norteamericana a lo largo del siglo XX fue George Wallace, el gobernador en los años 60 del estado de Alabama, que fue un gobernador demócrata y que era un candidato fuertemente proclive al segregacionismo. De hecho, hay un discurso que él da donde dice segregacionismo ahora, segregacionismo mañana, segregacionismo siempre. Recién, hacia fines de los años 60, sobre todo con el avance de un conjunto de luchas sociales, las luchas por los derechos civiles, encabezadas entre otros por ejemplo, Martin Luther King, el Partido Demócrata incorporó a muchas de esas causas durante el gobierno de Lyndon Johnson y se situó a lo que sería, dentro del espectro político estadounidense, los que están más a la izquierda. Los segregacionistas se fueron del partido y los republicanos empezaron a atraer a varios de los votantes conservadores del sur, generando un poco esta división que se mantiene hasta el día de hoy. Gracias por llegar hasta acá, dale un like al video que se agradece mucho, deja tus comentarios y suscríbete para ver la segunda parte.